programa Actualidad Tributaria de la semana, por supuesto, hablaremos de las novedades. Una de ellas, la más importante, la gran duda de todos, renta personal, ¿en qué quedamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo estuvieron las negociaciones de los profesionales contables, las negociaciones de los empresarios? Porque falta muy poco para liquidar este ejercicio fiscal 2017. Además, para contestar las intimaciones que vencen el 31 de enero del 2018 ahora, y sobre todo dar algunos consejos a los que aún no son contribuyentes y que hay tanta confusión. Este programa apoya la lucha contra la no violencia. Así que, si sos víctima o testigo de un acto de violencia física, violencia psicológica, no te calles, denuncia. Y bueno, estas son las novedades justamente que tenemos. Uno, lo que se habló mucho también es del tema del IVA a las empresas de transporte, específicamente el IVA general para los tickets de los pasajes de transporte público. Y resulta que en materia de IVA existe una exoneración encubierta a los tickets de transporte público que debía dejarse sin efecto y pagar el IVA régimen general. Eso también fue tapa de bastantes periódicos y revistas y sobre todo discutido en la semana que, buena noticia, no se va a aplicar ese IVA general, no va a aumentar el pasaje a causa del incremento del IVA. Me parece muy bien porque en realidad este IVA diferenciado es justamente una exoneración o un apoyo a lo que es el transporte público. Ahora, revisando nuestros periódicos y las tapas para hacer un poco de historia, primero se reunieron los contadores. Los contadores fueron, entre paréntesis, escuchados por la SED, pero no se les escuchó nada, no se les dejó plantear nada técnico y salieron sin poder ni siquiera discutir nada. ¿Qué postura tomó el Colegio de Contadores? El Colegio de Contadores y los gremios, porque son muchos gremios que nuclean a los profesionales, tomaron la postura correcta: retirarse de las negociaciones. Y decíamos en nuestro Twitter, una semana más de inoperancia de la SED, que nos sigue teniendo en este caos a causa de su propia inoperancia. Felicitamos a los gremios de profesionales por retirarse de una supuesta negociación, porque ¿cómo vamos a negociar la violación de la ley? Eso no se negocia. Entonces, no solamente se retiraron de la supuesta negociación, sino que se inició una campaña con pasacalles diciendo: respeto a la ley, no negociamos lo no negociable, queremos que se pague la renta, permitiendo la compensación de pérdidas fiscales. Basta de mentirnos, basta de engañarnos. El formulario 104 no permite compensar las pérdidas fiscales. Y decíamos eso. El problema es que muchas veces en las negociaciones no sabemos cómo encarar. ¿Cómo tenemos que encarar? La SED ya tuvo un gran problema justamente con los empresarios porque dijeron que creyeron una cosa, luego dijeron que se resolvió otra, y la gran disputa es una palabra, que es el tema del abuso de acciones de SAECAS e inversiones en acciones. Pero en realidad eso es una pantalla. Eso afecta a la minoría, como hemos hablado en el bloque anterior. Lo que se debe negociar y lo que pedimos a la SED es el cumplimiento de la figura de la compensación de pérdida fiscal.
No olvidémonos de las SAECAS, olvidémonos de los aportes, démosle que eso discutamos judicialmente, pero el formulario 104 que liquida ahora no me deja compensar las pérdidas fiscales de inversiones y viola este artículo de la ley, realizadas las deducciones admitidas, si la renta neta fuera negativa, la pérdida fiscal, cuando provenga de inversiones, se podrá compensar con la renta neta de los próximos años. Por eso decíamos en el Twitter, pedimos que la viceministra, la actual ministra de Hacienda, el anterior ministro de Hacienda, Santiago Peña, firmantes del decreto que eliminaron esta figura de la compensación de pérdida fiscal proveniente de inversiones que no es objeto a dudas. Dejen de engañarnos diciéndonos que se trata de temas SAECA, no SAECA, etcétera. Compensación de pérdida fiscal, que son firmantes de la eliminación de la figura compensación de pérdida fiscal, no solamente sean investigados, sino que sean juzgados por sus actos y que paguen con su propio dinero el daño causado a la población, el daño causado por reclamar y eliminar una figura jurídica de compensación de pérdida fiscal sobre texto de abuso de inversiones, sobre texto que estamos discutiendo el tema de las acciones. Basta de eso. Eso es lo que habíamos reclamado a los técnicos, como son los contadores. Olvidémonos y no nos prestemos más al engaño. Demos la batalla vencida del tema de las inversiones en SAECA, pero sí hay una institución jurídica que se llama la compensación de pérdida fiscal. Contraloría, ¿qué pasó con tu informe? Se está aguardando el informe de la Contraloría desde hace demasiado tiempo. Creo que vamos a tener que incluir las pancartas de respeto de la ley. Contraloría, investiguen los actos de la viceministra, investiguen el decreto violatorio de la ley de Santiago Peña, investiguen la posición de la actual viceministra de Tributación y que sean juzgados. No aceptamos la prórroga de la violación de la ley. ¿Y por qué decimos esto? Porque en uno de las publicaciones, por ejemplo, esta de ABC Color, empresarios esperan la definición del caso IRP. Estuvieron circulando el proyecto de acuerdo. ¿Y cuál era el acuerdo? El acuerdo era que las intimaciones que vamos a hablar posteriormente sean contestadas y se hagan las rectificativas pagando un impuesto que no corresponde por un supuesto abuso de los contribuyentes y que nos iban a condonar los intereses. Bajo dos puntos de vista, esto está mal. Uno, esas intimaciones que hay que contestarlas, y la vamos a hablar en el siguiente bloque, se hicieron algunas a contribuyentes que no pagaron bien el impuesto a la renta personal. Si estos realizan las rectificaciones y no se les cobra los intereses, la mora, la multa, etcétera, se está beneficiando al infractor y castigando al que cumplió la ley. Tampoco se puede beneficiar al infractor. Por el otro lado, los que no corresponden, como por ejemplo la limitación de las acciones de SAECA o las inversiones en otras sociedades que estaban categóricamente expuestos en el formulario, yo no puedo pagar un impuesto por algo que no corresponde y sentirme contenta porque me regalaron la multa. Pregunta, ¿cómo pagar un impuesto que no corresponde premiándome la multa? No se puede negociar esto. Por eso decíamos, empresarios, esa propuesta no la acepten, por favor.
Y a la vuelta del corte vemos cómo sigue este caos y esta indefinición que le puedo asegurar que le afecta a usted. Porque si usted no es contribuyente de renta personal, lo podrá hacer este año y también vamos a dar algunos consejos para ustedes aquí en Actualidad Tributaria. Facultad Fotrien convoca a los profesionales contadores y auditores a la maestría en impuestos y auditoría, habilitada por el CONES por la resolución 191/17. Interesados en postularse para las becas parciales año lectivo 2018, enviar datos a becas@fotrien.edu.pi o www.ruoti.com.pi. ¿Quieres conocer tus derechos y obligaciones como ciudadano o como contribuyente? Suscríbete al canal YouTube Educación Tributaria Paso a Paso. Y seguimos en Actualidad Tributaria recomendándoles que nos den me gusta en Nora Ruoti, figura pública, y a través de nuestro Twitter ponga los temas que tiene dudas y que quieren que sean tratados. Y por supuesto, podrá estar conectado con nosotros YouTube Educación Tributaria Paso a Paso y además hay un link que dice Actualidad Tributaria que están todos nuestros debates de las novedades de las semanas. Y seguimos con esto en ¿qué nos quedamos? Bueno, posición de los contadores felicitada, no más negociación, ataque, pedido público de cumplimiento de la ley, castigo ejemplar a los 3 protagonistas de este caos. La viceministra, ¿qué pasó? Desapareció. Es que aparentemente con la victoria de Marito, sabe que no va a continuar en el cargo, pero pretende seguir cobrando su multa, pretende seguir cobrando todo lo que son sus consultorías relacionadas con sus amigos, sus parientes y todo, y parece que se está preparando como para retirarse y supuestamente se va a retirar por culpa de los contribuyentes, que son los que no quieren cumplir la ley, cuando en realidad lo único que podemos decir de esta gestión, que no solamente fue inoperante, tan inoperante que, de acuerdo a la disposición legal y un cronograma, la renta personal debe pagarse en el mes de marzo. Ya el año pasado, en lugar de marzo, se pasó a julio. La viceministra Contraloría debe pagar los intereses por no haber cobrado el impuesto a la renta personal de marzo del 2017 y hacerlo en julio. Todo eso, así como ella cobra multa a los contribuyentes, debe pagar su propia inoperancia al haber prorrogado. ¿Y qué pasa ahora? Se quiere hacer lo mismo, se quiere solucionar con una prórroga. No vamos a pagar en marzo del 2018, vamos a pagar en junio o julio del 2018. En primer lugar, eso causa un grave problema a la caja fiscal y a la, mejor dicho, a la caja de la recaudación y el dinero que es necesario para el gasto público. ¿Por qué tendríamos que hacerlo eso? ¿Por la inoperancia de la subsecretaría? Bueno, y vamos a qué pasa con los empresarios. La propuesta esta de pagar el impuesto por lo que no corresponde y condonar las multas, o pagar el impuesto por lo que corresponde y condonar las multas, que en ninguno de los dos casos es legal,
fue ampliada diciendo, vamos a prorrogar otra vez el tema. Volvemos a decir, no aceptamos la prórroga de la violación a la ley, sino cumplimiento de la misma en marzo. En marzo, permitiendo que el formulario única liquide de la única forma que está prevista, que yo ponga inversión realizada para mi familia o para mi actividad y ponga el monto, 500 millones de guaraníes, y que no me topee con mi ingreso de este año, porque mi obligación como persona es justamente justificar de dónde he sacado el dinero. Sencillo, queremos pagar el impuesto en marzo y no porque querramos pagar, porque nadie quiere pagarlo, pero porque debemos hacerlo, porque no podemos acostumbrarnos a cambiar los vencimientos de acuerdo a la operancia o a la inoperancia de la SED, porque eso trae consecuencias directas. Tenemos problemas para el inicio de las clases. ¿De dónde va a salir la plata? Porque por la inoperancia de esta administración tributaria por segundo año, ese dinero no va a estar disponible en marzo, sino más adelante. Lo único que tienen que hacer es su formulario 104, que hoy me topea y desaparece la figura de la pérdida fiscal, cambiarlo y que me permita compensar la pérdida fiscal. La SED tiene todas las herramientas y sabemos que va a venir una administración tributaria mucho más justa, mucho más luchadora por la vigencia de un Estado de Derecho, y esperemos que se dé el cumplimiento de la ley y que se castigue a aquellos que no pagan. Los empresarios, la última novedad que tenemos al grabar este programa es que aparentemente no van a firmar ningún acuerdo y se van a retirar de la mesa. Ojalá que sea cierto. Señores empresarios que supuestamente nos están representando, no acepten la violación de la ley, no acepten negociación, pidan responsabilidad personal. Y bueno, en definitiva, tenemos que hacer las recomendaciones y para eso vamos a separarlos en un primer periodo, 2012 al 2016. Este periodo tiene que contestarse las intimaciones que recibieron los contribuyentes, que a la fecha de edición de este programa sigue siendo el 31 de enero. No dejen de contestarla, no dejen de revisar sus declaraciones del 2012 al 2016, porque contestando hay muchas posibilidades de ganar y sobre todo algo técnico muy importante, va a ser resuelto por una administración diferente, porque sabemos que la actual no va a estar en el nuevo gobierno, sea quien fuera los electos, porque ya han demostrado inoperancia, irresponsabilidad, abuso de la cosa pública y mucho más. Entonces contesten las intimaciones, no le cuesta nada, no hay que pagar tasa judicial, no hay que pagar nada, contéstenlas. Para eso tenemos también uno de los materiales. Vamos al segundo tema. Impuesto a la renta personal del año 2017. Hasta ahora sigue vigente el plazo de vencimiento marzo del 2018. Recomendación, preparen. Tenemos un nuevo plan de cuentas sobre este formulario versión 3 y su comparativo con el anterior. Prepárense para la liquidación de este impuesto y no dejen para último momento. Tercero, no me interesa lo que está diciendo porque a mí no me afecta la renta personal. No es así. Porque a partir del 1 de enero rige este penúltimo inicio de rango no incidido. Y pueden ser contribuyentes las personas que obtengan ingresos que lleguen a ser en el año superiores a, vamos a redondear, 98 millones de guaraníes. Eso equivale a 48 salarios mínimos, pero esa es una simple equivalencia, porque
el salario es uno de los 5 tipos de ingresos grabados por renta personal. Por eso que muchas publicidades dicen, si vos ganás aproximadamente en promedio 8.164.000, serás contribuyente. No es así. Vos podés ganar 2 salarios mínimos, vos podés ganar 3 salarios mínimos, vendés tu vehículo, vendés tu inmueble, ganás la lotería, recibís una herencia, comprás una casa y vendés otra. Todo eso suma. Por lo tanto, esto es una simple referencia. La última escala en nuestra ley es que la ley ha previsto para 2019 que todos los que ganan 36 salarios mínimos, que no sabemos cuál va a ser, van a ser ya contribuyentes de renta personal, pero volvemos a reiterar, no es los que ganan, sino que jurídicamente es los que obtienen en total de sus ingresos de las 5 categorías una suma. Una última recomendación, fíjense que el salario mínimo cambia. Para el 2017 se tomó el salario mínimo vigente el 1 de enero, el 1.964.000. Para este año se toma 2.041.123. Estas son las recomendaciones que le podemos dar. Baje nuestros materiales de nuestra página web y aquí en Educación Tributaria Paso a Paso hay un lugar especial donde podrá compartir esto de actualidad tributaria. Escríbanos sobre qué queremos que hablen. Espera, ahí, de nuevo. Escríbanos, contáctenos, díganos qué tema les interesa. Hagan sus preguntas en rc@nouraruoti.com.py y por supuesto a través de Twitter estaremos también con más actualidad tributaria. Esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias. Facultad Fotrien convoca a los profesionales contadores y auditores a la maestría en impuestos y auditoría, habilitada por el CONES por la resolución 191/17. Interesados en postularse para las becas parciales año lectivo 2018, enviar datos a becas@fotrien.edu.pi o www.ruoti.com.pi. ¿Quieres conocer tus derechos y obligaciones como ciudadano o como contribuyente? Suscríbete al canal YouTube Educación Tributaria Paso a Paso.